¿Sabías que formamos nuestras creencias antes de los 5 años? Es increíble, ya estamos fijados. Y quiero trabajar sobre esto porque me doy cuenta de que hay muchas creencias que tenemos que tienen que ver con el video anterior de la memoria. Papá, mamá, ahora voy a hablar al hijo que fuiste, al hijo que sos. Porque esos conceptos que se fijaron en tu memoria en los primeros 5 años, que si fueron buenos, genial, si fueron malos, también es genial porque hoy vamos a trabajar eso. Porque hay mucho para trabajar en vos, mamá. Porque hay mucho para trabajar en vos, papá. Y lo importante es entender tus creencias, porque son las que vas a transmitir a tus hijos. Lo que quiero que hagas como ejercicio cuando termine este video es que cuestiones tus creencias. Tomes lápiz y papel y escribas cuáles son tus creencias y las cuestiones, porque muchas de ellas no son tuyas. Y ahora vamos a hablar de eso. Aquellas cosas que te dijeron de niño, no, vos no entendés, no servís para esto, nunca vas a ser una buena madre, nunca vas a ser un buen padre, nunca vas a ser una buena persona, o, bueno, ya cuando crezcas vas a entender. Todas esas frases descalificadoras que forman parte de nuestra creencia no son nuestras. Cuando el niño viene al mundo, viene con una felicidad enorme, estuvo en la panza y espera lo mismo afuera. Y está convencido que viene para formar la felicidad de papá y la felicidad de mamá, que él trae la felicidad, y que es digno de la felicidad, y que merece la felicidad. Y es cierto, y es cierto. Por eso en esta etapa siento que es muy importante trabajar en vos, papá, trabajar en vos, mamá, como hijo. Porque si lo entendés como hijo, vas a entender a tus hijos. Y les vas a dar herramientas a tus hijos que hoy no tenés vos. ¿Me hago entender? Por favor, si no me hago entender, escríbanme, critíquenme, díganme qué está mal, qué no entendieron, qué necesitan entender. Escríbanme, yo estoy contestando a todas las personas que me escriben. A todas. Sean seguidores o no, no me importa. Si alguien toma tiempo para escribirme, ese tiempo valioso tuyo, yo lo voy a respetar y te voy a contestar. Y una vez que sientas que has escrito todas estas creencias que no te pertenecen, quiero que hagas una cosa. Quiero que pongas todas esas creencias que no te sirven en una maleta, las guardes en esa maleta y le digas, toma, te devuelvo en una maleta todo aquello que vos me diste, lo que a mí no me pertenece. Parece una tontería, pero la mente entiende de manera simple lo que le vamos diciendo. Una pequeña anécdota. A una persona que yo quiero mucho, de niña, un tío le dijo, estás muy gorda. Eso marcó su adolescencia. La puso obsesiva con su peso. Hasta que entendió que ese pensamiento obsesivo no era de ella, era de otra persona. Y empezó a hacer este ejercicio las veces que era necesario, hasta que sintió el alivio de que su mente entendiera, porque nosotros estamos educando nuestra mente todos los días, que su mente entendiera que este pensamiento no era de esta amiga mía. Lentamente su cuerpo empezó a cambiar, porque su mente empezó a no aceptar esa idea, porque entendió que esa idea no era propia. Y la mente, que es muy simple, necesita acciones. La acción es escribir. Se aprende escribiendo. La mente empieza a entender cuando nos ve escribiendo y empieza a creer en nosotros cuando nos ve escribiendo y tomando decisiones ciertas. Porque la función de la mente es nuestra supervivencia y de eso voy a hablar mucho. Porque entiendo que tengo que trabajar con la niña interna de mamá separada y con el niño interno de papá separado, para que después todas estas charlas puedan tener un resultado efectivo y un cambio profundo.
Si esto te sirve, seguime. Si esto es para vos, seguime. Pero esto es como los libros. ¿Vieron que a veces uno agarra un libro y lo deja por la mitad? Y años después lo vuelve a tomar y dice, ¿cómo no vi todo esto? ¿Cómo no aprendí todo esto? Los libros te esperan. Yo también. Si hoy no me seguís, yo te espero. Voy a estar acá. Pero te quiero evitar esa curva de aprendizaje tan dolorosa y que pases por el puente directamente. Si querés pasar por ese puente directamente, seguime. Y si no, esa curva también es valiosa. Es más dolorosa, pero es valiosa. Así que está en tu decisión. Chao. Ah, los anteojos. Tiene que ver con una cirugía que yo tuve hace un par de meses y todavía estoy teniendo algunas reacciones que me están molestando en el ojo. Entonces, para protegerme de toda la vibración de las computadoras, estoy usando estos anteojos que me están protegiendo, pero por un tiempito. Después los voy a seguir mirando a los ojos porque amo mirar a los ojos. Chao. Gracias por tu tiempo.